5 cosas que ya no hago como diseñadora freelance. 20 años de experiencia, muchos errores y aciertos me han llevado a esto. Yo soy Nati Fernández y si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, ya vamos a comenzar con estas 5 cosas que ya no hago. Número 1. Enviarle cuestionarios al cliente para tratar de entender lo que él quiere del proyecto, cuáles son sus intereses, los gustos, las preferencias y todo lo que envuelva el proyecto que el cliente quiere. Cuando enviamos estos cuestionarios, lo que hacemos es facilitar el trabajo para nosotros, pero no para el cliente. A veces que el cliente pueda sacar esa información de su cabeza y ponerla en un documento es muy difícil. Entonces las respuestas que dan tienden a ser no las más eficientes. Muchas veces los clientes se sientan a llenar estos cuestionarios y no tienen mucha claridad sobre qué poner, tienen dudas, están tratando de poner la respuesta correcta o a veces ponen conceptos o cosas que nosotros no podemos entender con claridad o como él las interpreta. Por ejemplo, un cliente puede poner en este formulario que quiere que su diseño se vea dinámico. Bueno, ¿qué significa dinámico para ese cliente? Tal vez lo que yo interpreto como dinámico no es lo mismo que ese cliente tiene en mente. Por lo tanto, el cuestionario no nos puede aclarar eso y entonces tendrías que estar respondiendo a ese cliente. Para ti, ¿qué es dinámico? Y los correos van y vienen y esto se vuelve un poco engorroso y además genera como retrabajo. En mi caso, yo hago sesiones de trabajo con el cliente. Trabajo con él, sacamos 1 o 2 horas, conversamos, hablamos sobre todo lo que quiere, trabajamos esta parte estratégica y así puedes como de alguna forma sacar esa información que el cliente tiene en su cabeza y trasladarla de una forma en la que tú sí la puedes interpretar. Pero esto es mejor cuando trabajas 1 a 1 con el cliente, cuando puedes hablar con él, cuando el cliente te puede explicar con mejores palabras qué es lo que él espera, qué es lo que a él le gustaría y no con un formulario. El formulario te puede aportar información que se queda corta en muchos aspectos. Entonces, yo no recomiendo enviar cuestionarios a los clientes. Número 2. Cobrar a tus clientes 50% por adelantado y 50% contra entrega al final del proyecto. Esto es algo que yo no hago y ya te voy a explicar por qué. Hace varios años trabajé con una clienta y era un proyecto de un catálogo. Y bueno, ya acordamos todos los términos de cómo se iba a trabajar y esta clienta pues me pagó ese 50% al inicio. Lo que pasa fue que el trabajo demoró más de 1 año. O sea, creo que fue más de 1 año y medio para terminar el proyecto. Y durante ese 1 año y medio yo no recibí ningún otro pago hasta el final. Por lo tanto yo dije, esto no funciona, no puedes estar trabajando todo el año y recibir el pago hasta el final. Eso no es rentable para nadie y si tú eres freelance es muy difícil que puedas salir adelante trabajando de esta forma. Yo no cobro 50% adelantado y 50% contra entrega. Lo que yo hago es dividir el proyecto en etapas. Cobro un porcentaje en la primera etapa, otro porcentaje en la segunda y otro porcentaje en la tercera. Por ejemplo, en la primera etapa yo trabajo la parte estratégica. En la segunda etapa yo ya trabajo lo que son las propuestas. Por ejemplo, si se trata de un diseño de logo, entonces bueno, esas propuestas que le voy a presentar al cliente. Y en la tercera etapa, los entregables. Cuando yo llego a la tercera etapa, yo ya he cobrado el 80% del proyecto. Así que eso me reduce el riesgo a mí de que no me paguen o de que pase muchísimo tiempo sin recibir dinero. Así es como yo trabajo esta parte. Cuando un cliente me contrata, yo le defino estos términos del principio y si él acepta, procedemos a realizar el trabajo. También esto de trabajar en etapas le permite al cliente como tener cierta tranquilidad y saber que estás trabajando en el proyecto y que vas de la mano con él y que vamos alcanzando ciertos objetivos de acuerdo a la etapa en la que estamos. Entonces así el cliente también se siente más tranquilo y tú puedes tener la tranquilidad de que vas a ir recibiendo tu pago de acuerdo a las etapas en las que vas trabajando. Número 3. Cobrar por hora. Esto es otra cosa que tampoco hago. ¿Por qué? Porque tu trabajo entonces se valora según la cantidad de tiempo que te demore hacerlo. Y tal vez puedes ser muy bueno haciendo un trabajo y hacerlo, no sé, en 1 hora. Y entonces se podría decir como que tu trabajo se tiene que cobrar barato porque lo hiciste rápido.
No, yo no creo que esto esté bien. Yo creo que tu trabajo es valioso y en el tiempo que lo hagas no importa, porque tal vez ya eres tan bueno que lo puedes hacer, no sé, 5 o 10 minutos, y eso no significa entonces que te vayan a pagar menos o que te vayan a pagar poco solo porque lo hiciste en un corto tiempo. Entonces yo no creo que ningún diseñador deba cobrar por hora, no creo que sea tampoco la forma más rentable de trabajar esto freelance, y yo creo que el valor de tu trabajo debe estar en esa calidad que estás entregando y no en el tiempo que tardas en realizar un proyecto, porque también he conocido diseñadores que alargan el tiempo para que les paguen más, y tampoco creo que eso sea ético, no creo que esté bien. Yo creo que tu trabajo se debe valorar por esa calidad, por esos problemas que estás resolviendo, por esa forma en la que estás ayudando al cliente y no por el tiempo que te toma hacer el trabajo. Número 4. No trabajo con ningún cliente si antes no me he reunido con él. Eso de recibir correos con ¿te gustaría trabajar conmigo? ¿Podemos iniciar un proyecto o algo así? Ya no los acepto, no recibo ese tipo de correos, o los recibo pero inmediatamente mi respuesta va a ser reunámonos para entender mejor tu proyecto, para entender qué es lo que andas buscando, para ver si hacemos match, si yo soy la persona indicada para ese proyecto que quieres realizar. Pero esas solicitudes que recibía de necesito un logo, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Cuándo podemos empezar? No lo hago sin antes reunirme con el cliente. ¿Por qué? Porque este cliente puede que tenga un montón de banderitas rojas que yo necesito conocer, porque yo también puedo decidir si quiero trabajar con él o no. No inicio ningún proyecto sin antes haberme reunido con el cliente, sin conocer realmente qué es lo que él anda buscando, para poder entender qué es lo que realmente quiere de mí o necesita de mí, y si yo soy la persona correcta para trabajar con él. Y te recomiendo que siempre hagas esto, porque en esas reuniones, como te digo, puedes identificar un montón de banderitas rojas que te pueden decir si ese cliente podría representar un problema o si es un cliente con el que realmente disfrutarías trabajar. Te voy a contar esta historia. Una vez un cliente, bueno, no le voy a llamar cliente, le voy a llamar persona, porque al final no trabajé con él, pero esta persona se me acerca y me contacta para ver si yo puedo ayudarle con un logo. Pero esta persona me dice, es que me diseñaron un logo y no me gustó y yo no lo quiero pagar. Yo quiero que usted me haga una propuesta, pero hasta que yo lo vea, yo decido si le pago o no. Y yo dije, eso no funciona así, ¿ok? Por eso es importante siempre reunirte con el cliente, ver qué es lo que busca, cómo le gusta trabajar a él, cuáles son sus intenciones, y así determinas si hacen un match y pueden trabajar juntos, o si mejor le dices a ese cliente, ok, yo creo que no soy la persona indicada para su proyecto. Así que yo recomiendo que siempre te reúnas con el cliente antes de iniciar o antes de dar un sí para tomar un proyecto. Y número 5, no hago ningún proyecto de identidad o diseño de logo sin antes trabajar la estrategia de marca, sin antes trabajar la parte estratégica. Estos sí han sido años de experiencia que me han dejado que pasar a diseñar un logo o una identidad sin trabajar la estrategia es la receta perfecta para el desastre. Así que no lo recomiendo. Si no sabes de estrategia, aprende de ello. Si te gustaría que te enseñara sobre esto o que te haga videos de eso, déjala en los comentarios y te puedo ayudar. En mi experiencia, por ejemplo, cuando he trabajado con estrategia y presento las propuestas, en la primera ronda de revisión prácticamente el proyecto queda aprobado. Es decir, como el 90% de las veces que presento las propuestas, el proyecto se aprueba en esa primera ronda de revisión. ¿Por qué? Porque se ha trabajado de forma estratégica. Yo he podido sacar esa información que tiene el cliente, todos esos objetivos, lo que él quiere alcanzar, trasladarlo de una forma en la que se puede ver todo eso en su logo, en la identidad, en esa marca que quiere desarrollar. Por eso para mí es importante siempre trabajar la parte estratégica. Y esta parte estratégica no solo te da información para diseñar el logo o para diseñar la identidad, es que de ahí puedes sacar información para el marketing, para la comunicación, para lo que vas a decir una vez que este logo o esta identidad salga a la luz. Yo no recomiendo trabajar esta parte de identidad, esta parte de diseñar logos, sin haber trabajado primero la estrategia. ¿Por qué? Porque la parte estratégica lo que hace es que te ayuda a sacar toda esa información que el cliente tiene en la cabeza,
aterrizarla de una forma en la que ambos la puedan entender, en la que ambos la interpreten de forma similar, y así tú puedes ir avanzando en el trabajo sabiendo que tienes eso claro. Es como tratar de sacar toda esa información del cliente, crear un brief muy cercano a lo que este cliente se imaginaba y trabajar a partir de ahí. Entonces, cuando tú diseñas las propuestas, ya sea del logo o la identidad, están muchísimo más alineados a lo que ese cliente tenía en mente. ¿Por qué? Porque ya lo trabajaste con él, porque esa información ya la obtuviste de él. Es que no se trata de adivinar lo que el cliente quiere, es que tú puedes trabajar con él, ir de la mano con él para sacar esa información, para aprender qué es lo que él se está imaginando o cómo es que él se imagina las cosas, y luego tú trabajar con esa información. También por eso es que cobro diferente, lo cobro por etapas, porque yo voy trabajando con el cliente por etapas, vamos juntos, él va viendo los avances. Una vez que llegamos a las propuestas y el cliente de pronto dice, no, eso no me gusta, no, eso no era así, nos devolvemos a la estrategia. Ok, revisemos la información porque esto era lo que estaba aquí, esto fue lo que acordamos, esto fue lo que definimos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Tomar al cliente, digamos, llevarlo de la mano y ok, si esto no fue lo que acordamos, entonces vengamos y revisamos nuevamente a ver qué fue lo que pasó, porque usted me dijo una cosa y acordamos otra, y entonces todo eso se elimina si trabajas con la estrategia. Tengo clientes que me buscan y me dicen, Nati, necesito que me ayude con este logo, que me ayude con esta identidad, porque el trabajo que me hicieron no me gusta y cada vez que hacemos revisiones me gusta menos. ¿Por qué pasa eso? Porque no se trabajó con estrategia. El cliente no estuvo involucrado en el proceso, el diseñador hizo una interpretación de lo que él creía y que era lo que quería el cliente y no era así. Y entonces por eso es que la estrategia es tan importante en este paso previo a diseñar, y por eso yo lo trabajo así. Yo no diseño identidad ni diseño logos sin haber trabajado la estrategia, y créanme, esto les ayuda muchísimo, les facilita el trabajo. Como les digo, en la primera ronda de revisión prácticamente el proyecto queda aprobado. De ahí lo que pasas es a trabajar los entregables y listo. Hasta te permite cobrar más rápido porque entregas el proyecto más rápido. Creo que es una muy buena técnica que puedes implementar, con la que puedes trabajar y que te puede facilitar mucho este trabajo de freelance, y que además este proceso de trabajarlo así en etapas y trabajar en la estrategia con el cliente le da como más seguridad al cliente, le da más confianza y no se va a llevar sorpresas al final. No es como esos clientes que me dicen, esperé 3-4 meses para que me entregaran el proyecto y no me gustó. Cuando trabajas estrategia es muy difícil que eso pase, y si al cliente no le gusta del todo, podemos retomar la estrategia y ver, ok, por qué tal vez diseñamos algo que no era lo que le gustaba, o fue que cambió de opinión en el camino, pero tenemos una información que nos respalde y que podemos revisar con él, y que de pronto, no sé, volverá a hacer una sesión de trabajo con él y ver qué fue lo que pasó para tener una información más clara y avanzar. Pero sin estrategia estás como en el vacío, ahí en el aire, ¿no? Estás asumiendo un montón de información, estás diseñando desde lo que tú crees y no desde esa información que trabajaste con el cliente. Y creo que como diseñadores hay algo que tenemos que entender, y es que nosotros resolvemos problemas. No es solo que diseñamos cosas bonitas o que hacemos un logo, es que necesitamos resolver un problema al cliente. Bueno, es que el cliente necesita esta publicidad porque quiere aumentar sus ventas, o necesita este logo porque necesita aumentar el reconocimiento, necesita atraer personas a su negocio. Nosotros resolvemos problemas, y cuando nosotros trabajamos de forma estratégica le ayudamos mejor a ese cliente a resolver esos problemas. En mis 20 años de experiencia te puedo decir que estas cosas que ya no hago me han mejorado muchísimo el trabajo. Como freelance he podido aprender de mis errores, he podido mejorar mis procesos, he ido aprendiendo, y esto que te estoy compartiendo aquí es mi experiencia, porque he dejado de hacer estas cosas, porque hago otras, y todo esto ha mejorado mi trabajo, mi proceso de trabajo, ha mejorado el tipo de clientes con el que trabajo, puedo cobrar mejor, y pues todo esto ha mejorado mi vida también. Así que bueno, ojalá que esto te funcione. Si tienes alguna pregunta o quieres saber más sobre todo este tema de ser diseñador freelance, o algún punto en específico de este video que te gustó y quieres más información,
déjala en los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Yo soy Nati Fernández y nos vemos la próxima.